La carretera del terror. Aurelio, un estudiante muy aplicado de la universidad, necesitaba hacer un trabajo de investigación. Esta tarea representaba su calificación final para pasar el curso. Él ansiaba que fuera algo especial, algo que ninguno de sus compañeros, menos aplicados que él, se les ocurriera hacer. Después de tanto pensar, decidió ir a un lugar que llamaban la carretera de muerte. Se trataba de un viejo camino de tierra y polvo que se dejó de utilizar hace muchos años, no solo porque se construyeron modernas autopistas, sino también porque se cree que cosas malas suceden a los que cruzan por allí. Sin embargo, todo era más bien una leyenda creada con el pasar del tiempo. Aurelio le pidió a su hermano Javier que lo acompañara, para que él condujera mientras Aurelio grababa y tomaba fotos del área, narrando su experiencia en una especie de vídeo. ¿Sabes algo, hermanito? De todas las cosas que me has pedido, esta es la más loca de todas. ¿No te dan miedo las leyendas acerca de esa vieja carretera? No seas cobarde, Javier. Ya sabía que te daría miedo, pero para tu seguridad, iremos de día. Solo quiero hacer una investigación y, de paso, desmentir las historias. Tú manejas mientras yo filmo y tomo fotos, ¿está bien? Está bien. Saldremos mañana temprano, porque ni loco estaré allí de noche. Así pues, los jóvenes salieron al día siguiente según lo planeado, alrededor de las 10 de la mañana. Ya estaban saliendo de la autopista e ingresando al viejo camino. Esta calle no estaba rodeada por árboles ni nada que pareciera ser tenebroso. Simplemente era un camino que ya nadie utilizaba. Mientras Javier conducía, Aurelio filmaba y narraba lo que veía, lo cual no era mucho. Javier sonreía un poco al pensar que tal vez su hermano perdía el tiempo en aquel lugar. Al cabo de unos minutos de haberse adentrado en el camino, algo llamó la atención de Javier. El auto comenzó a perder fuerza, todo el motor se apagó como si nada y se detuvo en medio del camino. ¿Qué sucede, Javier? ¿Acaso no lo revisaste antes de salir? Sí lo hice. Esto no había pasado antes, y por aquí cerca no hay nada. ¿Por qué mejor no bajamos del auto? Tú continúa grabando mientras yo reviso el motor, ¿está bien? Está bien. Aurelio avanzó algunos pasos, alejándose un poco de su hermano, quien seguía tratando de descubrir el problema con el auto. Fue entonces cuando, para su asombro, frente a él apareció una escena digna de una pesadilla. Se trataba de la aparición en el camino de cientos de aves, roedores e incluso animales como zorros muertos en la calle. Aurelio se giró para avisarle a su hermano sobre su macabro hallazgo, pero ni su hermano ni el auto estaban allí ya, habían desaparecido. Aurelio lo llamaba desesperadamente, pero era inútil. Estaba totalmente solo. En ese momento, a pesar de que era casi mediodía, una penumbra invadió el lugar, dejando a Aurelio en una casi total oscuridad. Visiblemente nervioso y asustado por la nueva situación que se le presentaba, Aurelio no tuvo más remedio que utilizar la luz nocturna de su cámara para tratar de ver sus alrededores. Era difícil caminar para él, porque al enfocar al suelo para dirigir sus pasos, tenía que sortear la gran cantidad de animales muertos que le rodeaban. Había un hedor a podrido, sin embargo, ni siquiera las moscas vivían en aquel lugar. Era una verdadera calle muerta, como se le llamaba, pero lo peor estaba por venir. Aurelio temblaba de miedo, sin poder encontrar el camino de regreso, y muchas voces, como murmullos, se empezaron a escuchar, murmullos que provenían de entre aquella oscuridad a pleno mediodía. Utilizando la cámara de manera alocada debido al miedo que sentía, Aurelio no podía enfocar claramente. Mientras seguía llamando a su hermano, logró ver al menos 2 personas paradas frente a él, dándole la espalda, lo cual hizo que de su boca saliera un grito ahogado. Luego, se quedó petrificado enfocándolos. Sin embargo, ninguno se giraba. Aurelio se percató de un raro movimiento en las piernas de los 2 individuos, y al enfocar para poder ver qué era, resultaron ser unos enormes gusanos que ya estaban comiendo la carne podrida de ambas apariciones. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Aurelio con voz temblorosa. Ambos seres dieron vuelta lentamente, y fue cuando el pobre Aurelio vio que aquellas cosas eran él y su hermano, pero que parecían haber muerto hace ya algún tiempo.
sus rostros y cuerpos estaban llenos de gusanos y carne podrida. Era una visión espeluznante. Pero no tuvo tiempo de analizar nada, porque esos dos, sin ningún aviso, iniciaron una persecución a Aurelio, el cual corría lo más rápido que podía para tratar de escapar de los cadáveres de él y su hermano, que se pudrían más y más a medida que avanzaban. Aurelio divisó una luz al frente, y al acercarse corriendo, resultó ser su hermano, aún revisando el auto, aún en pleno mediodía, como si no se hubiera dado cuenta de nada de lo que le pasaba a Aurelio. Era como si Aurelio, al haber avanzado y alejado un par de pasos del auto, hubiera entrado en otra dimensión, una que no era más que un infierno, el infierno de la carretera de muerte. Aurelio gritó lo más fuerte que pudo para llamar a su hermano, para advertirle de que no se alejara del auto, que no se adentrara más al camino, antes de caer al suelo y ser alcanzado por los cadáveres, quienes mordían su cuerpo con frenesí. Aurelio nunca se imaginó que venir a este lugar le causaría una muerte tan aterradora y extraña. Pero antes de perder finalmente el conocimiento, intentó alertar a su hermano, lanzando su cámara fuertemente hacia la luz, muriendo luego de que su propio cadáver mordiera su cuello. Su hermano, por su lado, no tenía idea de lo que acaba de pasar a Aurelio. Recién sacó su cabeza del motor del auto para hablarle a Aurelio. Para Javier, si acaso habían pasado unos segundos desde el momento en que Aurelio salió del auto. Oye Aurelio, no quiero ser morboso ni nada, pero creo que esta maldita carretera es la que ha causado que el auto no funcione, ¿no crees? ¿Aurelio? ¿Dónde estás? Javier estaba sorprendido y preocupado por no ver a su hermano por ningún lado, si hace apenas unos segundos estaba allí. Sin embargo, lo que sí pudo ver con el reflejo del sol fue la cámara que tenía Aurelio, haciéndolo dar unos pasos más adelante para recogerla. ¡Qué extraño! ¿Qué hace aquí su cámara? Hermano. Hermano. No hubo respuesta de Aurelio. Javier tomó la cámara y le dio play solo para encontrar estática. Nada figuraba grabado. El error que cometió Javier fue alejarse unos pasos del auto. Rápidamente, el día se volvió noche, quedando cubierto por la oscuridad, iniciando su particular infierno en la carretera de muerte. El episodio perdido del Chavo del Ocho. Alguien llegó a ver el capítulo del Chavo del Ocho, en el que el chavo fingía su muerte porque supuestamente había sido atropellado, y todos en la vecindad lloraban. ¿Se acuerdan que después de ese capítulo, se comenzaron a transmitir únicamente episodios repetidos? Bien, pues resulta que tras sacar el DVD con todos los capítulos del programa, se dio a notar que dicho capítulo era el 143, aunque el episodio anterior estaba marcado como 141. Supuestamente esto había sido un error. No obstante, las fechas entre las cuales ambos fueron filmados coinciden con la temporada en la que los actores y productores del programa se tomaron un descanso de 4 meses. Por eso, a partir de ahí empezaron a dar episodios repetidos. El capítulo perdido, el número 142 del Chavo del Ocho, habría sido pasado por alto tras un error de conteo. Eso fue lo que dijeron los ejecutivos de Televisa. Lo que sucedió en realidad fue que se grabó un capítulo alternativo al de la muerte del Chavo, en el cual, por estar haciendo de las suyas, lo atropellaban de verdad. Es un capítulo muy raro. Empieza con la famosa canción del intro, pero el audio está desfasado por 5 segundos. Luego, tras terminar la canción, se hace una pausa extraña, y la imagen se queda estática otros 5 segundos. El silencio es absoluto. Entonces, el episodio da inicio como de costumbre. Vemos la escenografía de la vecindad, pero ningún personaje entra en escena. A pesar de esto, la cámara se mueve constantemente hacia las puertas, como si alguno de los personajes estuviera a punto de salir, pero no pasa nada. Esto se repite con cada una de las cámaras. Lo más inquietante es que cuando se enfoca el departamento de Don Ramón, se oyen unos murmullos, mas no se entiende lo que dicen. En ese instante, escuchamos el ruido de alguien que camina a toda prisa, y el chavo aparece en escena, pero ninguna cámara lo enfoca. Las puertas continúan siendo enfocadas una y otra vez, mientras el chavo parece estar ocupado haciendo algo entre el barril y los lavaderos. Las risas enlatadas suenan sin motivo cuando él sale hacia el portón. Es entonces cuando Kiko y la Chilindrina salen de sus casas,
pero no sonriendo como es habitual, sino con una incómoda expresión en sus rostros. Casi parece que no quisieran estar allí. ¿Y el chavo?, pregunta Kiko. Mas no está haciendo su voz chistosa, ni ninguno de sus clásicos ademanes. Se acaba de ir con una salsa de tomate hacia la calle, dice la Chilindrina, que al menos se esfuerza un poco por mantener su papel. Sin embargo, antes de que pueda terminar de pronunciar esta frase, es interrumpida por un estruendo aterrador que, a diferencia de los sonidos habituales del programa, tiene un volumen mucho más alto. No parece estar controlado, ni mucho menos formar parte de los ruidos planeados para la transmisión. Incluso se ve como ambos actores se quedan perplejos, como si aquello no fuera parte de la escena. Es entonces cuando el programa se corta, pero no hay ningún fade-out. Solo se pasa a pantalla negra, como si fueran a pasar a comerciales, aunque sin arreglo alguno. Tras esta pausa, vemos una escena en la que todos lloran por el chavo. Es muy similar a la escena del episodio que sí transmitieron, pero el sonido vuelve a estar desfasado y pueden oírse aún más sollozos, como si hubiera más personas presentes llorando, además de los actores. La escena vuelve a cambiar sin previo aviso y con ella el escenario. Esto es lo más destacable del episodio. Siempre usaban los mismos escenarios para recrear la vecindad, pero en el caso de este episodio, al parecer crearon uno específico. Se trataba de una pared negra que simulaba oscuridad en el fondo. Frente a ella, observamos solamente a 5 personajes: Don Ramón, la Chilindrina, Doña Florinda, Kiko y el profesor Girafales. La cámara hace un close-up a la cara de Doña Florinda, quien parece que va a romper a llorar en cualquier momento. Lo más incómodo es que dicho close-up se extiende por 5 minutos. Es demasiado largo y en todo momento, la mujer solo se queda mirando fijamente a la cámara, como si tuviera miedo, soportando las lágrimas. El resto de los personajes observan algo más, fuera de cámara. La Chilindrina y Kiko murmuran la misma línea. Chavito, la voz de Kiko está quebrada y llena de tristeza, es como si ya no quisiera seguir actuando. La cámara por fin enfoca el cuerpo del Chavo del Ocho, y aquí es cuando lo más perturbador empieza, porque se nota que no es el actor original, Roberto Gómez Bolaños. El cuerpo se ve sumamente dañado, tiene la piel muy pálida y los brazos están torcidos. El gorro le tapa la cara completamente, como se hace con los cadáveres reales. Las piernas se ven rotas y la sangre brota desde su cabeza y uno de sus costados. Por 2 largos minutos, la cámara se queda enfocando el cuerpo en silencio, hasta que el tema del Chavo comienza a sonar. El capítulo finaliza de esta manera. Parece ser que este fue un episodio experimental de Chespirito, como todos conocían a Gómez Bolaños, y también, según las malas lenguas, el principal motivo para que los actores quisieran renunciar al programa. No obstante, volvieron a filmar el capítulo y únicamente dejaron una escena. Lo más raro es que de alguna manera, Gómez Bolaños los convenció de regresar y 4 meses después, estaban trabajando como si nada. Por obvias razones, nunca se transmitió dicho capítulo para el público y se cuenta que lo borraron. Esto no le gustó a Bolaños, quien realmente lo consideraba como uno de los mejores capítulos que había realizado y en verdad deseaba que saliera al aire. Pero lo que es realmente inquietante, es pensar de quién era el cadáver que se mostraba en escena. ¿De dónde lo sacaron? Queda la duda de si habrá sido un cadáver especialmente fabricado para este episodio, o si lo habrían tomado de algún sitio. Aparentaba ser un hombre de altura promedio, por lo cual la ropa del Chavo le quedaba un poco grande. En el abdomen mostraba unos orificios limpios pero escalofriantes, como si alguien lo hubiese apuñalado varias veces. El actor en cuestión, si es que lo era realmente, no había actuado en ningún episodio anterior, ni volvió a aparecer en ninguno nuevo. Ni siquiera se sabe si seguía vivo. El cambio tan radical que deseaba Chespirito para su show es notable en este capítulo, aunque aparentemente sus compañeros no estaban de acuerdo y les tomó algo de tiempo lograr que las cosas volvieran a la normalidad. Se sabe que poco antes de tomar ese largo descanso de 4 meses, Chespirito alegaba que el programa se había estancado en la monotonía y tenía ganas de hacer algo diferente, algo que nunca antes se hubiera visto en la televisión.